Aportando Luz, episodio 29. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las escenas nocturnas en el cine. Los fotógrafos siempre buscamos sitios donde inspirarnos, donde aprender nuevas técnicas, y el cine, ya lo hemos comentado alguna vez con algunos de nuestros invitados, suele ser pues una fuente muy recurrente. Todos tenemos alguna película de la que nos encanta la fotografía o en la que la iluminación pues nos sirve un poquito como de inspiración, ¿no? Y para hablarnos de la fotografía y de las escenas nocturnas en el cine, tenemos hoy en el podcast a Gorka Gómez. Gorka es director de fotografía desde 2007 y ha participado en más de 35 producciones como director de fotografía, acumulando además varios premios por su trabajo, así que nadie mejor que él para aportarnos algo de luz. Buenas, Gorka, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, muy buenas, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, bueno, pues antes de empezar, cuéntanos cómo fueron tus inicios y cuáles fueron tus pasos hasta ser director de fotografía. Bueno, pues yo estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y no tenía como muy claro hacia dónde dirigirme porque allí, bueno, es bastante amplio, no está muy centrado específicamente en cine, sino que es más periodismo audiovisual. Y bueno, allí cogí una asignatura que era fotografía de cine, optativa, y bueno, me gustó mucho y me di cuenta que que la dirección de fotografía, descubrí esa profesión que casi no me era desconocida hasta ese momento. Y nada, y ahí decidí seguir por ese camino y luego me fui a Madrid a estudiar dirección de fotografía en la Escuela TAI durante otros 3 años. Y nada, ya cuando terminé, pues empecé a hacer trabajitos, con unos amigos, montamos una productora y empezamos a rodar vídeo industrial. Luego empecé a meter la cabeza más en el cine, pues como auxiliar, como video assist. Y bueno, y años más tarde, pues tuve la oportunidad de rodar algún documental, cortometrajes, y luego ya vino la primera película. Y desde entonces, la primera película la rodé en el 2008, y ya desde entonces pues he seguido por ahí, por el camino de la ficción sobre todo. ¿Y empezaste en audiovisuales, has tenido alguna relación con el mundo de la fotografía o desde que empezaste ya te fuiste al cine y de ahí no saliste? Pues bueno, allí estando en la universidad me compré mi primera cámara de fotos porque me empezó a gustar todo aquello, empecé a hacer fotos sobre todo, en negativo, y eso lo he mantenido hasta ahora. Pero bueno, a nivel profesional nunca he dado ese paso, porque ya desde el principio vi que lo que me gustaba a mí era el cine. Por el lado de la fotografía, pero bueno, imagen en movimiento. Aunque la fotografía siempre me ha acompañado, siempre he hecho fotos, tengo varias cámaras, pero bueno, a un nivel más, más amateur en ese caso. Y luego, bueno, también os saco muchas fotos en los trabajos que hago, cuando estamos localizando, etcétera, pues tiras mucha fotografía, claro, pues eso, de ambientes, de localizaciones, etcétera. Así que fotos siempre me acompaña, vamos. Muy bien. Al final, el mundo de la fotografía y el cine tienen un lenguaje común, pero las herramientas, la terminología y el método de trabajo son diferentes. Para los que somos ajenos al mundo del cine y solo somos aficionados, cuéntanos en qué consiste el trabajo de un director de fotografía en una película. Bueno, pues el director de fotografía es el responsable de la imagen de la película, de la imagen fotográfica de la película, tanto en el aspecto de la iluminación y el color, como en la planificación y los movimientos de cámara.
Entonces tienes esos dos mundos, que es, digamos, el mundo de la pura fotografía, la iluminación y color, y el mundo del manejo de la cámara. Entonces todo esto lo aúna el director de fotografía. Uh-huh. Hay directores de fotografía que operan la cámara y hay otros que delegan en un segundo operador, que se llama, que es el que maneja físicamente la cámara. A mí en mi caso, pues me gusta, cuando puedo, hacer las dos cosas a la vez. Pero bueno, todo ese, pues el ámbito que cubren las funciones del director de fotografía, pues es todo el mundo de la imagen de la película. Y me imagino que también dependerá mucho de cada director de la película, pero generalmente, ¿en qué parte tienes tú más libertad como director de fotografía? ¿Participas mucho en iluminación, localizaciones, equipo, color? O ya digo, depende mucho también de cada director. Bueno, o sea, lo común, lo habitual en el director de fotografía es que te incorporas al proyecto cuando, bueno, en el comienzo, cuando ya está el guión hecho y cuando ya está, digamos, la financiación cerrada y se sabe que la película tiene una fecha de rodaje, etcétera, pues ya te incorporas y ya empiezas a decidir desde las primeras localizaciones. O sea, lo lógico es que te llamen ya para acompañar al director en los primeros viajes de localizaciones junto con el director artístico. Uh-huh. O sea, ya decides los decorados, interiores y exteriores, desde ese momento. Y tu trabajo termina con la finalización del rodaje y luego, posteriormente, te vuelves a incorporar para hacer el color de la película, para hacer el etalonaje. Pero bueno, lo normal es que te llamen, que ya tomes las primeras decisiones de dónde se van a rodar las escenas de la película, o sea, desde ese momento. Uh-huh. A veces estás con otro trabajo, tienes ciertas incompatibilidades de lo que sea y pues tienes que incorporarte algo más adelante y ya hay algunas localizaciones decididas, pero lo ideal es decidirlas junto con el director y con el director artístico desde el primer momento. Genial. Bueno, pues por centrarnos un poquito más en la parte más relacionada con la temática del podcast, que es la fotografía nocturna, hace poquito vi Rementari, que es una película que tenía pendiente desde hace ya años. Y por resumir un poquito para los que no la hayáis visto y por ponerse así en contexto, la película está basada en un cuento del folclore vasco y trata de un herrero de un pequeño pueblo de Álava que estuvo en las guerras carlistas, que tiene un pasado así un poco turbio y al que viene a investigar un comisario. En el pueblo se cuentan muchas historias y leyendas en torno al personaje del herrero sobre robos, asesinatos, y hasta ahí puedo leer para no hacer tampoco mucho spoiler, aunque ya ha pasado tiempo, así que yo creo que el spoiler ya estaría permitido. Pero bueno, por mencionar los aspectos que más nos gustan a los fotógrafos, desde mi punto de vista es una película con localizaciones espectaculares, un ambiente muy bien conseguido, que además te hace sentirte como dentro de esas escenas así tan lúgubres y un gran trabajo de fotografía. Es una película además que tiene muchas escenas nocturnas, tanto de interior como de exterior, y con una iluminación que a mí me ha parecido exquisita. Así que vamos a ver si descubrimos todo el trabajo que hay detrás. Centrándonos ya, Gorka, en esta película, y teniendo en cuenta que tampoco somos lo que decía antes, no somos aficionados al cine, pero no somos expertos, ¿qué cámara o qué cámaras y qué objetivos utilizaste? Bueno, la película la rodamos con una cámara de Arri, Alexa, digital. Usamos dos cámaras porque en algunas escenas, se requirió una segunda cámara por la complejidad, etcétera. Entonces la cámara principal fue una Alexa Classic, se llama así el modelo, que fue la primera que salió al mercado, que tiene una resolución de 2,8K. Y luego para la segunda cámara usamos una Alexa Mini, que es algo más moderna, que tiene algo más de resolución, pero bueno, el sensor es el mismo. O sea, se podían cortar los planos de una cámara y de la otra, se cortan sin que se aprecie ninguna diferencia. Uh-huh. La imagen es la misma. Y luego de ópticas usamos un set de Arri Master Primes, que son ultraluminosas, que abren a 1.3 todo el juego. Y bueno, son unas ópticas como muy definidas, muy perfectas, no tienen aberraciones, son muy nítidas. Y bueno, yo creo que eran apropiadas para esta película. ¿Con qué focales trabajasteis? Pues bueno, a mí me gusta mucho trabajar con el 35, Uh-huh. sobre todo. Yo creo seguramente gran parte de la película está hecha cuando estamos trabajando a una cámara, pues sobre todo con el 35, el 25, o sea, soy más proclive a los angulares. Uh-huh. Lo que luego hay bastantes escenas de acción
cuando detienen al herrero, por ejemplo, recuerdo que eso se roda a 2 cámaras y entonces ahí hay bastantes más planos teleobjetivo, porque rodábamos una cámara un poco más abierta de óptica y la segunda cámara pues 75, 100 con ópticas más tele para ir captando detalles de las peleas, etcétera. Muy bien. Y en las escenas nocturnas, me imagino que la velocidad de obturación será constante durante todo el proyecto, ¿no? Pero ISO y diafragma que utilizasteis, el diafragma lo más abierto posible. Sí, mira, la obturación siempre va a uno, o sea, la rodamos a 24 la película, o sea que la obturación era 1/48, constante siempre, y el ISO de toda la película fue 800. Que es el nativo de la cámara. Es el nativo de la cámara, eso es. ¿Y qué más me habías preguntado? El diafragma, 1.3 sería el máximo. No llegamos a abrir tanto, porque cuando tiras a 1.3 pues no hay profundidad por ningún lado y es muy complicado enfocar, ¿sabes? Y aunque bueno, hay otros proyectos que a lo mejor interesa. Yo en otras películas, por ejemplo, en alguna otra he ido bastante bien a 1.3, pero en este caso yo creo que andábamos más por el 2. Casi toda la peli entre las noches, yo creo que las rodé todas a 2, 2 1/3, 2 menos 1/3, por ahí. Y los días yo creo que los hicimos entre 2/8 y 4, los exteriores día. Genial. ¿Y las escenas nocturnas, las de exteriores, a qué hora las rodáis? ¿Es ya noche cerrada o es hora azul cuando tenéis un poquito de luz ambiente? Mira, en general eran noche cerrada, iluminada, y en algún momento, revisando la película, hicimos algún anochecer, cuando se escapa, por ejemplo, el diablo y se lleva a la niña. Toda la escena era un atardecer muy largo y ya cuando salen al exterior termina ese atardecer y se echa la noche. Y entonces a ese sí que rodamos, digamos, a la hora bruja, algunos planos, pues eso, justo en ese momento. Pero ya el resto de las noches eran noche cerrada. Genial. Desde el punto de vista de la creatividad, ¿a ti como director de fotografía te gusta más grabar escenas de día o de noche? Bueno, me es indiferente, la verdad. O sea, la noche lo que tienes que, bueno, siempre tienes... Yo de día no suelo iluminar mucho, o sea, no uso aparatos. Organizo las escenas en función de la posición del sol y luego suelo rebotar la luz y trabajar, pero no con electricidad. O sea, trabajo modelando la luz del sol, la natural. Y, o sea, requiere, digamos, menos esfuerzo, si quieres, de aparataje y tal. Y de noche siempre pues tienes una creatividad extra porque tienes que iluminar, ¿no? Pero bueno, no tengo una preferencia por una o por otra. Todo me parece que es interesante en función del guión, ¿no? Muy bien. Y de una forma así un poco general, por no detallar mucho, yo creo que puede ser muy largo, para el rodaje de esta película, ¿cómo fue el proceso para, partiendo de una idea inicial, que no sé si es un guión o cómo es esa primera idea que te llega a ti, cómo es ese proceso de decisión para hacer los planos, encuadres, iluminación? Bueno, lo primero que me llega a mí es el guión. Lo lees, tomas tus notas, te vas apuntando ideas y luego las compartes con el director y para tener un lenguaje común, ¿no? Se genera, pues, la idea es generar un lenguaje que sea propio a esa película y que sea particular. Entonces, en este caso, nosotros queríamos que fuera una película, bueno, el tono de fábula que tiene la película es muy importante, entonces estamos en un lenguaje no realista, sino más, digamos, buscábamos algo más expresionista, con referencias de películas clásicas pues como Drácula, por ejemplo, de Bram Stoker, o El laberinto del fauno. Entonces, que generan unos mundos, ¿no? Que que están fuera del realismo. Entonces nosotros, pues eso, buscábamos una imagen expresionista con colores fuertes, con mucho contraste, con negros densos. Entonces ese era un poco el lenguaje al que queríamos llegar. Y luego también la idea de trabajar con ópticas bastante angulares, estar muy cerca de los rostros de los personajes, como esa imagen como es muy expresionista, ¿sabes? Esa era la apuesta de la película. Y, vale, una vez que tienes ya más o menos una idea, ¿cómo es ese proceso de buscar localizaciones? ¿Partís ya de alguna idea que tengáis vosotros en mente o de cero vais a buscar algún sitio que encaje con lo que estáis buscando? En este caso, claro, había que buscar, esto es siglo XIX, y bueno, pues vas buscando lugares que primero que sean de la época. Esa era
la premisa principal, pues no podía haber nada moderno. Por ejemplo, el pueblo, pues tuvimos que buscar bastantes pueblos para hasta dar con uno que, bueno, que la arquitectura y que las paredes y tal pudieran ser una buena base sobre la que construir un pueblo de aquella época. Y la iglesia, etcétera. O sea, ya, digamos, la época histórica te condiciona muchísimo. Uh-huh. Y luego el tema, pues la localización fundamental, que era la herrería, pues sí que se buscaron herrerías que tuvieran esa potencia visual y que fueran de la época, y entonces realmente no encontramos ninguna que reuniera todo, que tanto desde el exterior como el interior, y entonces la herrería es una mezcla de dos herrerías. Los interiores la hicimos en una herrería en Guipúzcoa, Uh-huh. los exteriores, perdón, y los interiores encontramos una más amplia que estaba en Vizcaya. Uh-huh. Tanto el pueblo como la iglesia que sale al principio, como la herrería, tanto dentro como fuera, son localizaciones que son súper bonitas y están muy, muy chulas. Sí, ahí tuvimos mucha suerte. Costó encontrar, pero la verdad es que sí, que las localizaciones de esta película están muy bien, Uh-huh. son muy bien elegidas. Y creo que están, o sea, muy en consonancia con la historia. Sí, desde luego. Vamos ya con la parte de iluminación. Al final en esta película hay escenas que tienen sombras suaves, pero también hay muchas escenas con iluminaciones que son más duras, sobre todo las que son de interiores, e incluso también primeros planos. Me imagino que esto, la dureza de la luz, es algo que tienes en cuenta, ¿no? En función de lo que quieres transmitir con cada escena. Sí, en esta película sí, buscábamos una iluminación muy contrastada, muy fuerte, muy expresiva. Y tanto, bueno, por eso también elegí esas lentes, pues son unas lentes que son duras. No, o sea, no son de este tipo de imágenes clásica, suave, que te pueden dar otras lentes. Estas son duras, nítidas, y creo que iban bien con lo que buscábamos, que era una luz donde las sombras fueran muy fuertes y los negros muy Ujú. densos. Entonces la iluminación va, bueno, yo intento que los rostros siempre, o sea, no ponerle una luz muy dura al rostro, porque creo que a veces es demasiado, sobre todo en digital también, como demasiado fuerte, ¿no? Y no es muy agradecido para los rostros, pero el resto de la iluminación de la escena, quizá todo lo que no le llega a los rostros, todo lo que es fondos, ventanas, etcétera, ahí sí que trabajé con luces fuertes y dirigidas, en vez de rebotar, que es lo que suelo hacer en otras ocasiones. En este caso, las luces que entran siempre son directas. Ujú. Genial. Igual también con la dureza de la luz, hay muchísimo trabajo con el color. Hay muchas escenas que tienen iluminaciones frías y cálidas, o incluso hay escenas dentro de la herrería en las que hay una dominante cálida o fría, según cómo sea la escena, que es una dominante más muy marcada. También imagino que es muy importante para ti, ¿no? Transmitir con el color de la iluminación. Sí, sí, o sea, en la búsqueda de esos contrastes, no solo es un contraste con la intensidad de las fuentes de la luz y de relación de contraste entre negros y blancos, sino también de color. O sea, queríamos que hubiera un contraste de color, pues usando de repente una iluminación cálida de vela, en Ujú. contraste con iluminación fría que venía de fuera por las ventanas. Y eso es una dominante que usamos durante toda la película. Y ya de guión ya estaba marcado, esa escena que has contado, de los cálidos, Ujú. ya venía marcado en guión que toda esa escena es un atardecer muy especial, muy anaranjado, que entra por las ventanas, por eso es tan fuerte el color naranja, Ujú. que teñía de rojo, bueno, de anaranjado todo el interior de la herrería, y luego cuando se va perdiendo esa luz, pues llega el frío del anochecer. Y pasamos ya a una parte de la película de exterior noche, con ya la predominante es la luna. Ujú. Eso es. El tono cálido en muchas ocasiones ha aportado por iluminación del fuego, ¿verdad? Se ven en la película muchos fuegos, candiles. ¿Qué problemas y ventajas ves con el fuego a la hora de trabajar como fuente de iluminación? Pues bueno, a mí a veces se reproduce la luz de fuego con aparatos Ujú. pasados por dimmers, con flicker, que en este caso lo hicimos en algunas ocasiones, y en otras ocasiones usas el fuego real. Que, vamos, yo encuentro que es lo mejor que el fuego real, no hay nada. Lo que pasa es que sí que genera problemas, por ejemplo, o sea, en lugar de usar fuego real para iluminar a los actores, usas un fuego que lo haces con gas Ujú. para tenerlo dominado, de manera que tú puedes controlar la intensidad de la llama, simplemente dándole más o menos gas. Pero eso también genera problemas de sonido porque hace ruido, las válvulas de gas, etcétera. O sea que no es fácil, pero realmente
merece, o sea, requiere más esfuerzo, pero el resultado para mí siempre o sea, es inigualable, ¿sabes? El realismo que le da el propio fuego. Pero en este caso hay mucha iluminación, o sea, hay partes de fuego, pero luego hay mucho imitación de fuego, por así decirlo, con aparatos. Ujú. Y cuando sale un candil en el encuadre, ¿ese candil sí que tiene una vela dentro? ¿Es real? Hay mezcla. Hay en algunas ocasiones, cuando se ve la llama, Ujú. ese es real. Y cuando se ve, digamos, una superficie más difusa, cálida, ese es cuando estamos usando una bombilla dentro. Usamos una bombilla no me acuerdo, pues yo creo que eran, no sé, a lo mejor de 100 vatios o 150, pasada por un dimmer para dejarla más o menos al 50% para que coja ese tono más cálido, porque al bajarlo de dimmer pues se calienta la luz. Y luego por un generador de flicker que se llama, que es el que hace el tintineo, donde tú regulas el tintineo que imita el tintineo que hace una vela. Entonces, en algunas ocasiones usamos ese recurso y en otras ocasiones es una vela real. Genial, muy bien. Y luego, además del fuego, ¿qué otras herramientas de iluminación habéis utilizado? Por ejemplo, para iluminación, cuando es una escena de interior de la herrería, para esa luz azulada que entra desde fuera, ¿cómo ilumináis, por ejemplo, esa escena? Sí, pues mira, en ese caso, la luz que entra por los vanos son HMIs, o sea, luz fría, o sea, luz día Ujú. de 5500 Kelvin. Y en ese decora en concreto, creo que eran M40s, o sea, 4000 vatios, con lente par y directos. Creo que estos iban todos directos. A lo mejor con algo de difusión alguno, pero no rebotados, eso seguro. Ujú. Y luego dentro, en el interior, la luz cálida del atardecer lo hacíamos con luces de tusteno, con Ujú. Fresnels de tusteno. Usábamos pues todo tipo. Ahí usamos 5000, 2000, 1000, 500, bastantes aparatos, la verdad, para hacer esos haces cálidos que se cuelan por la herrería. O sea, mezclamos luz día con luz de tusteno. Ujú. Genial. Por lo menos en fotografía nocturna, al principio utilizamos linternas de xenón para iluminar, luego con la llegada del LED pues ha permitido el desarrollo de más y de mejores herramientas de iluminación. ¿En el cine también ha ocurrido o no trabajáis tanto con iluminación LED? Sí, sí, ahora se usa muchísimo, cada vez más, y creo que acabará usándose solo LED, Ujú. porque el consumo es mucho menor, y luego a nivel ecológico creo que también es más respetuoso. Y luego es un ahorro de dinero, porque claro, pues un Fresnel de 5000 vatios, pues el consumo es muchísimo mayor que un aparato de LED que igual te da la misma potencia con 500. Entonces el futuro va por ahí y ya están totalmente incorporado en el mundo profesional la luz de LED Ujú. en el cine, totalmente. Genial. ¿Y hay alguna herramienta que utilices tú que te guste y que por su tamaño, que sea pequeña, que al final nosotros no podemos tampoco llevar muchas historias, que podemos utilizar nosotros en fotografía nocturna? Pues, hombre, pues cualquier LED de los que hay ahora, de unas pantallitas no sé, de 30 por 30, Ujú. tiene una potencia bestial. O sea, los profesionales, los que se usan en cine, yo creo que es una maravilla porque no pesa nada, joder, de noche tienes una potencia muy, muy interesante. Ahora no te sabría decir modelos en concreto, pero bueno, cualquier aparato de LED que se que se usan en los rodajes ahora mismo, los más pequeñitos de 30 por 30 o algo así, o sea, te ilumina un campo por la Sí. noche. Además, nosotros también que trabajamos con tiempos de exposición de 30 segundos, ISOs más altos. Claro, que con el tiempo de obturación, de exposición y un LED, puedes iluminar un campo de fútbol si quieres. Eso es suficiente. Nosotros en fotografía nocturna trabajamos con esquemas para escenas que son estáticas. Son escenas en las que obviamente ni la cámara ni los sujetos se mueven, pero en el cine, cuando uno de esos elementos, o incluso los dos, cámara o sujeto, se mueven, se podría ver una fuente de luz, pueden aparecer sombras que no estás buscando. Me imagino que eso complica muchísimo más todavía el hacer un esquema de iluminación, ¿no? Claro, o sea, nosotros tenemos que trabajar pensando en que, claro, en que una escena, tanto los personajes como la cámara se mueve y que normalmente la ruedas en varios ángulos.
¿sabes? Ruedas un general desde un ángulo, luego los cortos con otro ángulo diferente. Entonces normalmente se genera un esquema de iluminación para el plano máster, para el más amplio, por así decir. Así estoy resumiendo mucho, pero... Y luego cuando angulas la cámara, esa luz ya no te vale. Lo normal es que no te valga, entonces tienes que retocar y mover la angulación de todas las luces y a lo mejor añadir algunas y apagar otras. O sea que cada plano de una secuencia lleva un esquema, o sea, se hace un esquema básico para el más amplio y luego tienes otros pequeños esquemas y retoques para todo el resto de planos. Siempre tienes que buscar acomodarlo al ángulo de la cámara. Y también con la composición pasa algo parecido. Al final, fotografía nocturna es una composición que no va a cambiar durante toda esa fotografía. En una película así, al final consigues, no sé, como una especie de danza, ¿no? Entre personajes y cámaras. ¿Cómo se trabaja esa composición? Quiero decir, ¿se llegan a dar instrucciones a actores y a cámaras sobre cómo y cuándo moverse? Sí. ¿O no llega a ser tan detallado? Sí. Todo está programado. Es decir, por eso se hacen tantos ensayos, porque cada cuadro tiene que tener su armonía, o sea, tiene que tener su unicidad, por así decir. O sea, es como una fotografía. Lo único que todo se mueve, pero el momento dramático donde todo tiene que concordar se ensaya y a los actores se les ponen unas marcas para que lleguen a la composición perfecta que tú estás buscando. Entonces, tanto la cámara tiene sus marcas cuando se mueve como los actores y se van generando pequeños cuadros, pequeñas composiciones que son armoniosas dentro de la puesta en escena. Por eso lleva su tiempo, porque hay que acomodarlo todo para un momento en concreto. Eso es. Muy bien. Vamos ahora, si te parece, a hablar de la iluminación de alguna de las escenas que hemos visto en la película. Podría preguntarte por muchas de ellas, pero por no alargarlo he elegido 3. Dejaré las imágenes en la entrada del podcast para que podáis verlas todos, pero vamos a hablar ahora de esas 3. ¿Nos las podrías describir, por favor, para que nuestros oyentes hagan una idea y contarnos cómo es la iluminación? Si te parece, podemos empezar por la del interior de la taberna. Muy bien, vamos a ver. Bueno, pues esto es el interior de una taberna que lo rodamos en la parte baja de un caserío y ahí se reconstruyó, se decoró como taberna. Y entonces recuerdo teníamos 2 ventanas aquí, según en este ángulo que estamos viendo a la derecha hay una ventana. Tenemos esas 2 ventanas y luego detrás del personaje que está más a la izquierda de pie hay una puerta. Entonces yo lo iluminé usando la puerta, la dejé abierta para usar esa fuente de luz y luego usé las otras, o sea, una luz por cada ventana, que creo que eran en concreto M40s, HMIs. Y en la de la puerta iba rebotada sobre un blanco y las de las ventanas iban directas. Entonces eso era el ambiente general del lugar, pues son esas 3 luces externas y luego dentro contrastábamos con las luces cálidas de los candiles, que en concreto este que se ve en plano es uno falso. Lleva dentro una bombilla pasada por un flicker y por un dimmer. Y luego que está iluminando los rostros de los personajes que miran al tabernero. Y luego a la derecha del tabernero tenemos alguna otra colgada que estaban en cuadro y que hacía la doble función de decorar y iluminar. Pero dentro no usé más aparatos, o sea, más que los que se ven en cuadro. No escondí luces. Toda la luz que viene de fuera. Además, una escena en lo que hablamos antes, ¿no? Que tienes una zona con iluminación muy cálida, la que está en la barra de la taberna, y luego una iluminación muy fría, que es la que viene de fuera de la calle. Eso es, ese contraste que más o menos lo mantenemos a lo largo de la película. Pues este es un ejemplo válido de ese esquema. De luz fría por las ventanas, con una temperatura de 5.500 Kelvin, y luz cálida dentro, con esos aparatos que se ven en cuadro que estarían alrededor de 2.800 Kelvin o algo así, porque la bombilla es 3.200, pero al bajarla de dimmer yo creo que se quedarían en 2.600, 2.800. Y está el contraste de los naranjas con los azules. Genial, muy bien. A mí esta es una escena que me encantó. Yo creo que de iluminación es de las que más me gustó de la película. Y lució bastante. Además el decorado estaba muy, muy chulo. Sí. Además que aquí tanto decorado como vestuario, iluminación, hace que al final todo parezca como un cuadro y que como una sola fotografía ya sea, vamos, súper bonita.
Qué bueno. Muy chula. Y otra que también me gustó mucho es la de cuando van todos los vecinos a la entrada de la herrería, Ujú. que también hay una iluminación cálida, una iluminación fría un poquito por el fondo. ¿Nos puedes contar también, por favor, un poquito cómo está iluminada esta? De nuevo, pues también usamos esos contrastes de color. Entonces, yo lo que hice fue en los exteriores usar una base como de luz lunar, que lo hacíamos, a veces se hace con luz fría, a veces se hace con tungsteno. Yo en esta peli no quería irme a un super azul, quería que fuera un poco más plata. Y entonces usé tungsteno por las noches. Usábamos en aquella escena, pues no sé, me imagino que habría algún aparato de 10 kilovatios de tungsteno para el fondo, para hacer los fondos. Y luego los primeros términos eran o bien lámparas de llama o las antorchas, que en ese caso de la escena que me comentas eran los del pueblo que van con las antorchas, que era fuego real, eran antorchas Eso es. de fuego real. Entonces, digamos que esa luz de la antorcha estaría por los 2500 Kelvin, algo así, y la luz de base de tungsteno eran 3200 más le puse creo que una gelatina azul Ujú. CTB de 25%, con lo cual ya andaríamos, imagino que por los 4000 Kelvin. Entonces ahí está, digamos, otra vez el contraste de color entre la base más fría, sin llegar a ser muy, muy fría, y los primeros términos de la llama, bastante más cálido. Y esa luz de la que hace la luna, la que simula la luna, ¿está Ujú. situada en el suelo o sobre alguna grúa? Normalmente grúa. En este caso teníamos estas dos personas, bueno, el sombrero del cura y las Ujú. dos chicas que están al fondo, que tienen arriba, les viene un Sí. poquito de salud más fría. Tenía colgado un aparato encima de la puerta, que era ese, creo que era, si no recuerdo más, un LED en frío, que hacía esta base, y ves cómo le pega a las hojas, esa base de luz de luna. Y luego al fondo de plano tenía otra luz de luna, que sería el tungsteno que te he dicho, seguramente un 5000 o un 10000, que no recuerdo bien, con el filtro CTB de 25, y en este caso me Ujú. imagino que estaría en un trípode, pero en otras escenas nocturnas seguramente la luna esté colgada en una grúa, porque si no verías, bueno, en un plano general, si no la subes en una grúa, no verías el aparato. Ya. Y en esta escena también está iluminado, ahora que me estoy fijando, el interior de la ermita, ¿no? Porque, uy, de la ermita de la Sí, herrería, porque hay como una ventana, ¿no? Arriba que asoma una luz cálida. queríamos dar la impresión de que dentro tiene un fuego encendido, el herrero, y entonces lo que hicimos fue colocar a través de esa ventana un tungsteno, que en concreto creo que era un 2000, o un 1000 o un 2000, también pasado por dimmer y con una gelatina para que tuviera el color del fuego. Ujú. Y más adelante se genera un incendio, y lo hacíamos también con los aparatos de tungsteno dentro, con un flicker para simular el efecto del fuego, como si iba ardiendo la herrería por dentro. Ujú. Genial. Y aquí también en esta escena, además del fuego de las antorchas, también están esos candiles Eso que es. también acompañan, ¿no? Durante toda la película esa iluminación que la llevan esas mujeres que hay al fondo que también aportan un poquito de iluminación. Ese que se ve, ahora te diría que ese es de verdad, Ujú. que lleva llama de verdad, que no es uno trucado. Porque como en este caso ese candil es más decorativo que otra cosa, porque estoy iluminando los rostros con la llama del fuego, Ujú. pues no necesitaba la potencia que te da la bombilla, y entonces lo dejé con la vela real. Qué bueno. Esta también es otra escena que me encantó. Esa llegada de la gente del pueblo a la herrería me pareció muy bonito. Y luego con el humo también, que ponían los efectos especiales, también ayuda Mm. mucho a difuminar la luz alta de la luna, y bueno, el ambiente quedó muy bonito. Sí, muy, muy chulo. Y vamos ya con la última, que es un plano más corto que los que hemos visto antes, no es un plano tan general, que es la del herrero, otra vez con un candil en la mano, ¿verdad? Eso es. Mira, esto es el candil trucado, Ujú. que llevábamos una bombilla dentro, que me imagino que era de 150 o de 250 vatios. Eh, el cable escondido, en este caso, si no recuerdo mal, pero ahora no lo veo. Debería estar escondido en la manga, pero no lo veo, así que a lo En la mejor. manga del herrero. Sí, 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 sí. Bueno, en cualquier caso, está trucado y está pasada la luz por un flicker para que tuviera el tintineo, ¿no? Esas ligeras variaciones, y el dimmer, que eso es lo que le está iluminando el rostro.
realmente es ese mismo aparato, él se estaba iluminando a sí mismo. Y luego la luz de fondo, digamos de tipo luna, más fría, era un aparato que está ahí detrás de las cruces, en el suelo, en este caso, y sería seguramente un 2000 de tungsteno con una gelatina CTB de 25% para siluetear todos esos árboles de fondo y hacer como un muro de luz que lo separara al herrero del fondo. Ese es el esquema de esta escena. Luego el resto de la escena pues tiene bastantes más aparatos, pero en este plano en concreto está hecho con esos dos. Muy bien. También otro fotograma que es espectacular y la luz que tiene el herrero encima es preciosa, me encanta mucho. Y lo que decías tú, la iluminación del fondo que lo separa también. Le brillan los ojos porque es el propio candil. Y, o sea, él mismo se está iluminando. Sí. Y a veces eso es como lo más fácil y lo que mejor resulta, más que añadirle tú de repente más luces. Lo más fácil imagino que para vosotros, pero más complicado para los actores, ¿no? Porque sujetar antorchas, candiles y además que quede bien no será nada fácil. Y que le diga yo todo el rato, no, ahora cógela y póntela un poco más a la derecha. Tal, y estoy todo el rato pendiente de que se... Pero bueno, Cándido, toda la experiencia que tiene, no había que decirle grandes cosas. Ya sabía él cómo le quedaba. Muchos actores saben perfectamente cómo le queda la luz, sin que le tengas que ir detrás. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido de esta película, cuál ha sido la escena más complicada de iluminar? Por aparatos que hacían falta, no sé, grúas, más herramientas. Bueno, en general las noches son las más complicadas porque sucede una cosa que es que cuando cuando cambias el ángulo de cámara, tienes que mover toda la iluminación porque Claro. yo normalmente intentas que la luz de luna por la noche venga desde atrás de los personajes, venga de contraluz, siempre, porque si le viene frontal, pues queda muy plana. Entonces, en cuanto ahora tenemos este fondo del herrero, con esa luz de luna detrás de él, si ahora giro la cámara y voy al contraplano, tengo que iluminar todo el fondo contrario y apagar este fondo, porque al girar la cámara hacia el otro lado, esa luz me vendría de frente. Entonces, cada ángulo que eliges por la noche requiere mucho esfuerzo. Entonces, normalmente por las noches se intenta rodar por fondos, ¿sabes? Primero se rueda todo este fondo, todos los planos que haya en la escena hacia ese fondo, terminamos ese fondo, apagamos la luz y iluminamos el contrario. Entonces, es muy tedioso porque, bueno, siempre implica una manera de rodar que es más a favor de la luz que de otras cosas. Y lleva tiempo porque son bastantes aparatos, son exteriores como amplios donde hay muchas fugas y todo tiene que ser visible. Entonces, bueno, suelen ser las escenas más complicadas. Aunque para mí, por otro lado, son complicadas, pero tú tienes el control. A mí me parece más difícil de estar de día, en este caso no queríamos que hubiera sol en las escenas diurnas y ahí es donde tú ya no tienes el control y a mí me pone mucho más nervioso y complicado porque cuando te aparece el sol pues estás jodido y tienes que esperar o rodar con sol y ir en contra de lo que querías. Eso es. Por eso, además, yo creo que a muchos fotógrafos nocturnos nos gusta la fotografía nocturna precisamente por eso, porque como tú aportas la luz, tú tienes todo el control, la creatividad y puedes hacer exactamente lo que quieras. No es como de día, que tienes la luz que tienes y jugar ya con esa luz que tengas, pero de noche tú puedes aportar la luz que quieras y todas las luces que quieras. Así que por eso también nos da mucha más creatividad y es más interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Tú tienes el poder ahí, de noche tú lo controlas todo. Eso es. Es más complicado, pero tienes más libertad, por así decir. ¿Y luego en postproducción hubo también trabajo de luces y de colores? Sí, bueno, luego con respecto a mi trabajo, porque luego había mucha postproducción de los monstruos, digital, en cuanto a la luz, pues bueno, yo en realidad lo que marcamos durante el rodaje es lo que luego ha resultado ser, no de repente fuimos a color y lo cambiamos todo, pero bueno, enfatizas las cosas que ya están marcadas, es decir, si una luz es cálida, pues igual en color le da un poquito más de cálido, retocamos un poquito las llamas, porque a veces las llamas de las antorchas se te suelen sobreexponer un poco y luego en color pues lo rebajamos, hacemos unas máscaras para que se vea bien la llama y no esté sobreexpuesta, para que el fuego tenga fuerza. Y a lo mejor los exteriores de noche, pues el tono que has logrado en rodaje un poco más frío, pues a veces lo refuerzas un poco, le das un poquito más de azul a las altas luces o a veces lo matizas más y le quitas. Pero bueno, siempre apoyando lo que estaba ya generado en rodaje. No hicimos cambios ni fuimos a la contra en ningún momento. Ya.
Muy bien. Ya para terminar esta parte, antes de terminar el episodio, ¿en qué te sueles inspirar tú cuando vas a empezar una película? ¿Buscas ejemplos en cine, televisión, en fotografía? Pues sí, o sea, de todo tipo. Yo en mi caso, depende de qué proyecto, pues a veces es pintura, a veces es fotografía, fotoperiodismo, mucho, a mí me gusta mucho. A veces son películas o series y a veces es todo a la vez. En esta película, bueno, Paul, el director, controla mucho de pintura y de arte Ujú. porque hizo Bellas Artes. Yo recuerdo que al principio hablábamos de cosas tipo Caravaggio, ¿sabes? Ese tenebrismo que con esas sombras duras, con esas luces cálidas, yo creo que esa fue como una pequeña inspiración al principio y luego pues en esta película hablamos de otras películas, pues las que te comentaba antes, Drácula, El Sí. laberinto del fauno, pues sobre todo pensando en construir un mundo que no existe y hacerlo con nuestras propias reglas, que es Ujú. lo que tiene el cine fantástico. Eso es. Pero bueno, sí, cada proyecto, pues en algunas películas, de repente, toda la película está basada en 4 fotos de un fotógrafo. En una película que hice, de las primeras que hice, Chaika, todo surgió por unas fotos de un fotógrafo noruego que se llamaba Jonas Ujú. Bendiksen, que había publicado un libro sobre antiguos países de la antigua Unión Soviética y vimos ese libro y dijimos, hostias, esto es la película. Y nos guiamos con el libro de las fotos de este señor. Qué bueno. ¿Y nos puedes recomendar series o películas que hayas visto y que te hayan gustado por sus escenas nocturnas o que tengan un gran trabajo de iluminación? Pues mira, he estado pensando que a mí siempre me ha gustado muchísimo cómo la película No Country for Old Men de los Coen. Ujú. A mí siempre me ha encantado cómo están rodadas las noches en esa película, porque es un catálogo de diferentes modos. No hay un solo modo en la película, sino que hay noches iluminadas con luna, de repente en otras noches decide que toda la luz está justificada por las farolas. Él juega esa mezcla de farolas de sodio y de mercurio, entonces si te fijas bien, todas las noches cuando huye el personaje principal y le va persiguiendo Javier Bardem, siempre, en cada frame, o sea, es impresionante porque es algo que es exquisito. Siempre tienes una luz de farola por un lado, cálida, y luego de repente una farola de mercurio o algo más frío por otro lado, pero sin usar la Ujú. luna. Es como, Ya. hay un tratamiento muy original y para mí que le queda perfecto a la película. Y luego también hay otra cosa que me encanta, que todas las noches, o muchas noches de la película, siempre las arranca en un anochecer, porque creo que intenta evitar hacer una típica noche con luz de luna. Eso está muy decidido en la película. Y entonces siempre que arranca una secuencia de noche, el primer plano de la secuencia es anochecer. O sea, todavía el cielo tiene un poco de luz. Y lo Ujú. repite mucho a lo largo de la película. Y ya el resto de la secuencia ya es una noche más tradicional. Pero, ¿sabes? Buscar ese momento, convencer a todo el mundo para que todas las noches de la película empiecen a las 9 menos 3 minutos, me parece que es una pasada la película. Y ves que lo va repitiendo muchas veces. Y luego tiene otra noche que me parece magistral, que es, bueno, la escena de cuando, bueno, el protagonista vuelve a un lugar porque cree que se ha quedado uno de los personajes vivo y va como a llevarle un poco de agua, y es cuando ya lo descubren. Y esa me parece es un desierto donde no hay ninguna justificación para poner la luz. Y de repente, claro, la única que tiene es usar los faros de un coche. Qué bueno. Y está toda la escena justificada por los faros de un coche. Y va amaneciendo a lo largo de la secuencia y es una pasada como pasa de noche a amanecer en la misma secuencia y tú como espectador casi no te das ni cuenta, pero y está todo rodado a la hora real. Me parece una pasada. Que eso luego Mm. ya en 1917, que es del mismo director de fotografía, ese mismo concepto luego como que lo perfecciona, pero en esta película ya estaba marcado ese paso de la noche al amanecer y bordado, me parece impresionante. Muy bien. Y para los que les guste tu trabajo y quieran seguir viendo películas tuyas, ¿en qué futuras películas estás trabajando ahora? Bueno, pues ahora estoy trabajando en la siguiente película del director de Rementari, de Pablo Urquijo, Ujú. una película que creo que va a estar súper bien, muy ambiciosa y tampoco te puedo contar grandes cosas, pero bueno, que va en la línea de lo que ya hizo en Elementary, pero amplificado.
y todavía nos vamos más atrás en el tiempo porque es en el siglo IX. Y nada, estamos ahora mismo pues ya buscando localizaciones. Estuve la semana pasada ya viendo cosas y bueno, la rodaremos este año, si no hay más contratiempos COVID y cosas de estas, a finales de año. En septiembre, octubre, noviembre vamos a estar haciendo la película y esperemos que esté lista pues para el año siguiente, para el 2022. De momento, pues ese es el siguiente proyecto. Genial, pues nada. Nos tocará esperar porque, vamos, esa combinación en Herramental al menos a mí me ha encantado, así que seguro que ahora es mucho mejor. Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Os recomiendo que la veáis cuando esté preparada. Genial. Bueno, pues nada, muchísima suerte con esta película, con todas las que vengan después, que esperamos además ver prontito. Y muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y por acercarnos, ¿no?, al mundo de la fotografía en el cine. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muy bien, pues un abrazo, Gorka, hasta luego. Vale, gracias, Javier. Un abrazo. Chao, chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre las escenas nocturnas en el cine. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.